Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Doble Nudo. Empezamos una temporada muy especial. Este humilde servidor, Daniel Suchar Sommer, con un programa que va a ser semanal y que le va a ayudar a tomar decisiones, sí, de los análisis políticos y económicos que van a estar sucediendo aquí en Costa Rica y, ¿por qué no?, algunos temas internacionales. ¿Estoy yo solo? No, porque un nudo no se puede hacer solo, tienen que ser a doble nudo. Mi compañero Otto Guevara también me acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Otto? Súper, muy bien, pura vida. Chévere, como diría mi esposa, como dirías vos también. Como diríamos, bueno, pura vida decimos. Pura vida también. También, ¿por qué no? Pura vidota. Bueno, el tema, Daniel, el tema de hoy es un tema muy relevante. Tenemos elecciones a poquitos días. Hoy estamos jueves 31 de marzo. Tenemos elecciones el domingo 3 de abril. Y bueno, ¿por quién votar? Nosotros el programa de hoy lo vamos a dedicar a repasar la posición de los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chávez sobre una gran cantidad de temas, con el propósito de que este repaso que hagamos le sirva a usted como insumo para tomar su decisión de a quién respaldar el próximo domingo. Y el primer tema, Daniel, tiene que ver con el monopolio de Recope. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué tenemos que empezar por el que más me gusta, ¿no? Que tiene que ver con gasolina, con Recope. Bueno, en cada uno de esos planes de gobierno que vamos a estar viendo, por supuesto, están estos temas, y tema de Recope el primero. Se habla de fortalecer a Recope, es la alternativa de José María Figueres, y por el otro lado se habla de la apertura del mercado de importación y distribución de gasolinas. Eso habla el señor Rodrigo Chávez. Estas son las dos posturas que hoy en día, con el tema de Ucrania y de Rusia, se ha hablado mucho. A ver, ¿cuál es la que conviene? Bueno, obviamente cada uno tiene que tomar la decisión, pero sí está claro de que hay dos flancos fácilmente identificables. El tema de fortalecer a Recope como único o única empresa o institución que va a estar distribuyendo la gasolina, y por el otro lado llega Rodrigo Chávez, que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha ido escuchando repetitivamente, Otto. Sí, pero adicionalmente en el caso de Recope está mencionando el Grupo de Liberación Nacional que hay que ampliar las competencias y quieren meterlo en energías renovables, biocombustibles y también con la posibilidad de incursionar en el tema de hidrógeno. Eso es algo que Liberación Nacional ha venido impulsando desde hace rato. Y es importante que, si para ustedes esto es relevante para tomar su decisión, bueno, ya saben que Liberación Nacional, José María Figueres va en esa dirección, Rodrigo Chávez va más en la dirección de adelgazar la planilla, porque dice, el Recope lo que hace es bombear combustible, es recibirla de un barco, meterla en una tubería, los ductos, llevarla a unos estañones, que son los tanques de almacenamiento, y luego bombearla a otros tanques de almacenamiento para luego venderla por mayor. Eso es lo que hace Recope. Dice, bueno, 1,700 empleados para eso, debería adelgazarse esa planilla y pensarse en abrir el monopolio, que para lo cual requiere necesariamente pasar por la Asamblea Legislativa, una ley aprobada por al menos la mitad más uno de los diputados presentes. ¿Podrá hacerlo Rodrigo Chávez? Sí. Por otro lado tienen frente a una bancada o varias bancadas opuestas, ahí sí no le dará el músculo, a no ser que negocie algo allá. Bueno, también existe el salvoconducto, que a veces se ha escuchado mucho, que tiene que ver con el referéndum, pero bueno, eso hablaremos casi al final del programa, porque eso es un tema también arduo que estamos hablando. Otra de las cosas que ha dicho José María es que estamos en el tema, digamos, de Recope, biocombustible, tiene que ver con no estar a favor o no estar viendo bien el tema de exploración de petróleo y la exploración de gas, porque voy a meter a todo el mundo en el mismo lugar. Entonces, en el caso de petróleo pareciera que ambos coinciden de que no quieren dar ese paso adicional, pero en el tema de gas, ahí sí Rodrigo Chávez dice, sí puedo dar un paso al frente con el tema de la exploración de gas. Acá los que hemos estudiado, digamos, el tema de suelos y subsuelos, bueno, ahí podríamos estar hablando de un contrapeso importante de los ambientalistas, digamos que es un grupo que siempre ha estado a favor del ambiente, pero a veces está un poco más allá del ambiente. Entonces ahí creo que también va a tener el frente, digamos, en el caso de Rodrigo Chávez, si quisiera ahondar en el tema de la exploración de gas. Y como bien lo acabas de mencionar, el tema de energías limpias o sustitutos, o el tema eléctrico, que pondría a Recope a estar moviéndose sobre esas áreas. Ahí yo personalmente creo que se podría estar metiendo en arenas movedizas. Me parece que el tema... No hay la menor duda. O sea, el tema de Recope para mí es un tema que, bien, si es el primero que estamos tocando,
yo creo que zapatero a sus zapatos. O sea, si bien pudiéramos decir que es el combustible, que en este caso no es combustible, sino es la alimentación eléctrica que se puede dar en una gran cosa, la parte eléctrica tiene que ver con el ICE. O sea, es ahí donde yo creería que podría estar que hay una bifurcación en el tema de las competencias que tiene que tener el Recope como institución. Sí, inclusive la Procuraduría General de la República ya se pronunció sobre el tema de las competencias de Recope. Acuérdense que en algún momento Recope quiso meterse, o tuvo una alianza estratégica con Franklin Chang para el tema de la investigación en hidrógeno, y fue la Procuraduría la que le dijo, no, mire, la ley constitutiva suya no le permite meterse en eso. Hay un principio en derecho público, que es el principio de legalidad. Usted solo puede hacer lo que la ley determina que usted puede hacer. Y su ley lo que dice es, su competencia son hidrocarburos, así que no se mete en otra cosa. Y ahí es donde viene el tema de que Liberación Nacional ha estado impulsando desde hace rato una reforma a la ley constitutiva del Recope con el propósito de meterse en estas otras energías alternativas. Bueno, de hecho está lo de Coena, todavía anda claro, dando bueno el tema de Coena. Yo te digo una cosa, si bien pudiera estar muy bonito en papel, creo que del dicho al hecho, creo que todavía hay mucho trecho que se pueda dar. Voy a ir con el segundo punto. El gas natural, que lo mencionaste, un segundo, gas natural. Que se me vaya. Dijiste, Liberación Nacional, José María Figueres no, en el caso Rodrigo Chávez sí. Y aquí tengo que hacer un pequeño comentario y es, ¿qué tan factible es que lo pueda hacer rápidamente Rodrigo Chávez si gana las elecciones? Lo interesante es que ya está aprobada la ley de hidrocarburos, está vigente y hay un capitulito de gas natural en esa ley. Según una conversación que tuve en algún momento con Roberto Dobles, dice, está listo para darle. O sea, eso no requiere pasar por la Asamblea Legislativa, es una decisión del presidente de la República en el caso de gas natural. Así que se abre una avenida interesante. Sí, en gas natural, de hecho, casualmente gas natural es una vía rápida que se puede hacer. El tema es que para poder llevar a cabo las extracciones de gas, primero perforaciones, extracciones de gas no es tan fácil, no es tan rápido. Yo personalmente soy de las personas que creo que es una vía interesante también para adquirir fondos que alimenten la parte económica del país, que también necesita todo esto. Pero bueno, esas son las dos posturas que hemos visto en temas, digamos, de las energías, tanto el gas como el petróleo, por supuesto con el tema de Recope y digamos, esa optimización de la planilla de Recope que se ha dado no solamente en este tema, también es otro de los puntos importantes que ha hablado tanto José María Figueres como Rodrigo Chávez, que es uno de los puntos que tenemos acá en el listado, que tiene que ver con despedir o fusionar instituciones. En el caso de Liberación Nacional ha dicho un rotundo no. De hecho, por ahí ha asomado algún par de instituciones nuevas que podrían darse a colación, en el caso contrario de Rodrigo Chávez, que ha sido un poco más explícito en el sentido de que agarrar la faja y todavía apretarlo un poco más. Eso quiere decir que podría estar optimizando más la planilla estatal en la parte de la nómina. Sí, efectivamente, José María Figueres en el tema de nómina ha dicho, no se toca, no se despide a nadie, no cerramos instituciones, no fusionamos instituciones, no hacemos nada de eso. Mientras que por el otro lado, sí hay algunas manifestaciones de Rodrigo Chávez señalando de que está dispuesto a revisar programas, instituciones, si hay que cerrar, y eso significaría efectivamente reducir planilla. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención un tema que se llama la reforma del Estado. O sea, existe la reforma del Estado, no es algo nuevo, es algo que nosotros hemos hablado en cada una de nuestras trincheras, y esto es un tema del país. O sea, la reforma del Estado, yo sé que duerme el sueño de los justos, pero nadie lo ha querido poner como así. O sea, todo el mundo ha dicho, optimizo por aquí, fortalezco por acá, pero de verdad es la reforma del Estado. O sea, el Ministerio de Planificación tiene que llevar a cabo eso, sea contigo, conmigo, con Rodrigo, con Figueres, con usted que me está viendo, con su cuñado, con su amiga o con su amigo. O sea, yo creo que debería existir ya eso. A ver, yo me metí en el tema de la política en el 98, más o menos. Pero me acuerdo muy bien que en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, 90-94, se creó dentro de planificación, una persona encargada de la reforma del Estado. Y se hablaba que el ministro de Planificación era el ministro de Reforma del Estado, que tenía una dirección de Reforma del Estado. Era Carlos Vargas Pagán, quien estaba ministro de Planificación, y era Rodolfo Pisa Rocafort, el encargado del programa de Reforma del Estado. O sea, se viene hablando de Reforma del Estado desde principios del 90 y no se ha hecho absolutamente nada más que hacer más grande al Estado. Bueno, hay un dato interesante, que nosotros tenemos más de 320 instituciones en Costa Rica y las
y 150 se han creado en los últimos 20 años. Por eso te digo, pero desde el 90 se viene hablando de reforma del Estado. Es un tema que por supuesto da para mucho de qué hablar. Acá en Cámara Principal estamos transmitiendo, aquí es doble nudo para que no se nos vaya. Estamos hablando sobre los temas que más a todos nos importan o que convergen en los planes de gobierno para comparar lo que están diciendo tanto José María Figueres como Rodrigo Chávez, que yo creo que en unas 72 horas, un poquitito más, alguno de ellos será el presidente de la República. Así que aquí, bueno, acá hay otro tema que también quería comentar que tiene que ver con un proyecto de ley que, voy a decirles algo, esto es algo muy personal, no todo el mundo entiende, no todo el mundo comprende y por eso es que la pesca de arrastre todavía sigue siendo tema en esto. O sea, hay que hacer pesca de arrastre, sí o no, tanto es así que don José María Figueres dice un no rotundo y Rodrigo Chávez dice voy a estudiar. O sea, así es. No hay un sí rotundo. Ajá. Lo que sí está claro es que la pesca de arrastre lo que permite es crear nuevos empleos. Entonces aquí hay una posición importante de saber si se puede dar el proyecto que está o va a tener que ser una enmienda al proyecto, cambiar el proyecto. Pero a mí me parece, Otto, que cualquier proyecto de ley que se permita crear nuevas plazas, porque, a ver, 13,1% a esta hora, porque ese es el último dato que tenemos de desempleo, que 350.000 personas, 330.000 están desempleadas. Lo importante aquí es meter menos burocracia en todo eso. Yo sé que hay un tema de ambiental, yo sé que hay un tema... Y hay más desempleo en Punta Arenas, porque especialmente obviamente para el litoral pacífico, el tema de pesca de arrastre. En el Caribe casi no se da. Entonces, en este tema, vuelvo a repetir, no le entraría mucho a esto, porque al final es un proyecto que sigue estando latente, que no se ha terminado de cuajar. Y bueno, aquí las dos posturas, ninguna de las dos son posturas, digamos, distanciadas. O sea, pareciera que una es no y la otra es haré estudio. Pero donde sí hay un tema importante tiene que ver con el sistema único de pensiones. Y aquí, Otto, te lo dejo a vos, porque has hablado de eso varios años. Y he hablado, sí. Básicamente lo que está diciendo José María Figueres, no, sistema único de pensiones no. O sea, mantenemos los diferentes sistemas de pensiones y acordemos que hay pensiones con cargo del presupuesto, una buena cantidad de recursos públicos se va a pagar pensiones que no guardan relación con el ahorro que hicieron las personas a lo largo de su vida productiva. Entonces, ojo, hay pensiones de lujo, y esta ha generado una discusión sobre cómo lograr racionalizar las pensiones de lujo. Cuando estuve ahora en la Asamblea Legislativa hace un tiempo, del cuatrienio 2014-2018, ahí se hicieron algunas reformas, pero básicamente para las personas que están más arriba en el monto de la pensión. El grueso de las pensiones, de $500,000 a 4 millones de colones, prácticamente no se tocaron. Y hay mucha gente que está recibiendo un monto de pensión para el cual no cotizó o no cotizó lo suficiente para recibirlo. Rodrigo Chávez dice, vamos a ver de qué manera caminamos hacia un sistema único de pensiones. Y aquí significa revisar IBM, significa revisar la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el de la invalidez, vejez y muerte, y revisar estos regímenes de pensiones con el propósito de ver de qué manera se racionalizan todos y vamos migrando hacia un único sistema de pensiones. Sin decirlo claramente, no habla de una cuenta de capitalización individual, me imagino que sería en esa dirección, porque está claro que el sistema de pensiones que hoy tenemos está quebrado. Los jóvenes que hoy cotizan para una pensión del IBM con la Caja Costarricense del Seguro Social no van a recibir una pensión, es una estafa. Entonces eso hay que modificarlo y por lo menos del lado de Chávez se está hablando de que va a hacerse un esfuerzo importante por replantear eso. Todo eso pasará por la Asamblea Legislativa. ¿Qué disposición tendrá la Asamblea Legislativa para acometer eso? Habrá que ver. Lo que sí es claro es que no se puede usar el referéndum para modificar los sistemas de pensiones. Ahí te iba a preguntar eso antes de irnos a la primera pausa aquí en Doble Nudo. Les voy a presentar el valor de una de las monedas que ha revolucionado el mundo, que es el Bitcoin. Ahí lo tienen. Vamos, escuchamos. Volvemos a seguir aquí en Doble Nudo. Noches de son cubano y mojitos. Acompáñanos este jueves 31 de marzo a las 7 p.m. y disfruta de una noche llena de acordes latinos y mucha alegría. Te esperamos, Hotel Palma Real en Sabana Norte.
Reservas al WhatsApp 8325-8121. Pues sí, ahí estaba el precio de las monedas más mediáticas, la moneda más mediática, ahorita el criptoactivo más mediático del mundo, que ha tenido una fuerza importante en los últimos meses. Volviendo al tema que estamos hoy en A Doble Nudo, estamos viendo las propuestas que coinciden o no de ambos candidatos en el tema de, puede ser en temas económicos, que obviamente saltan y salpican en el tema político. Habíamos dejado digamos, antes de la pausa, ¿qué va a pasar con el sistema de pensiones? Uno menciona, o una persona menciona un sistema único de pensiones, el otro dice que no. Otro había comentado sobre la posibilidad del referéndum, pero yo me voy a ir un poquito más allá, porque la plata que tienen las pensiones, y porque son una de las instituciones más llenos de dinero en este país, porque es así, porque son los que manejan la mayor cantidad de dinero acá, y que son un participante importantísimo en el mercado bursátil. Hay dos posturas: se utiliza ese dinero o se quiere utilizar, ese dinero para obras de infraestructura. Uno dice que sí, otro dice que no, así que se lo digo a Coto, porque, a ver, las pensiones tienen hoy en día hasta un máximo de 10% que se pueden destinar al tema de infraestructuras. Obviamente hay mercado bursátil de por medio, etcétera, etcétera. Pero aquí la postura y aquí para no equivocarme, porque también la cabeza también me puede jugar una mala pasada, dice que el señor José María Figueres dice: vamos a usar las pensiones para obra pública, y el señor Rodrigo Chávez dice rotundo no, y esto sí es rotundo sí y rotundo no. Así es. Yo creo que este es uno de los puntos más arduos que han tenido ellos para poder determinar si se va a dar o no el uso de las pensiones en la obra pública. ¿Cómo lo ves? Es que suena romántico llegar y decir, bueno, toda esta buchaca, esta cantidad de dinero que los costarricenses han venido construyendo con su ahorro, eso es especialmente todo lo que es el sistema de pensiones complementarias, las obligatorias complementarias, pero también los fondos de invalidez, vejez y muerte, esa cantidad de recursos que hoy está colocada, la mayor parte de esos recursos en bonos de gobierno. En bonos, es que hay que decir un dato acá, lo voy a decir aquí a cámara mía, porque dentro de la deuda pública que alcanza acá, la deuda del país alcanza 77% de deuda pública, y de ese 77, casi el 42% son solo fondos de pensiones. O sea, porque es el inversionista institucional más grande que hay. Entonces, vean qué complicado donde estamos. Sí, entonces, bueno, ese dinero ya está, una buena parte, para financiar el gobierno. Y un gobierno que no le está yendo muy bien en las finanzas, en el manejo de las finanzas y en la posibilidad de repagar sus deudas, etcétera. Además, ahorita está mejorando un poco la condición con los ingresos tributarios que ha tenido, con una contención de gasto, pero sigue el gasto de intereses disparado, etcétera. Bueno, pero el punto es válido tomar esas platas para meterlas en obras de infraestructura. Y luego viene la pregunta: ¿cuál obra de infraestructura? O sea, ¿qué tipo de obra de infraestructura? Porque uno pensaría, bueno, sí, una obra de infraestructura que me genere un retorno, sí, a esos fondos. Es que acá el tema, Otto, te voy a contar. A mí no me molesta, Daniel, no le molesta que haya un fondeo de dinero. Es más, yo prefiero fondearme con algo local que ir a pedir prestado. Eso yo creo que aquí la ecuación a todo el mundo le da. El tema es que son fondos de pensiones que tienen que tener retornos. O sea, a mí no me molesta si agarran y hacen una autopista y le ponen 5 peajes porque hay un retorno en el peaje, digámoslo así. Pero ojo, estamos hablando de que son el fondo de pensiones. O sea, usted está dando ese dinero con miras de que en algún momento usted va a tener un retorno, que de hecho los fondos de pensiones son los que mayor rendimiento tienen en el país. O sea, usted se va a un banco, una cooperativa, una mutual, etcétera, etcétera, no va a ser tan rentable a niveles de inversiones a largo plazo como lo son las pensiones. O sea, eso es algo que cualquier persona lo puede ver. Entonces, acá nosotros tenemos que decir, o por lo menos decidir, si la propuesta de José María de agarrar más dinero es la que a usted le cuadra, o este rotundo no, de no pasar ese 10%. Es que
no es que no se hace, es que no quieren hacer más. Digamos, esas son dos posturas que están claramente definidas. Y también hay que preguntarse cuáles son esas obras públicas que podrían generar ese retorno, que no podría ser, bueno, la carretera a Cartago, que es así, con un peaje podría tener un retorno, o hacer infraestructura educativa, supuestamente, y un fideicomiso, y ese fideicomiso le alquila esas escuelas al MEP, y el MEP entonces hace ese pago, y ese pago es el flujo que recibirían los fondos de pensión. Bueno, ahí son temitas álgidos que no es una ecuación tan sencilla de resolver. Mira, acá hay dos puntos que voy a pasarlos rápido, porque de verdad a mí me parece que esto ya es temas ya superados. Validar la marihuana recreativa, José María Figueres plantea un no, Rodrigo Chávez plantea un sí. A mí me parece que eso, marihuana recreativa ya existe, o sea. Sí. De hecho, no está penalizado el consumo. Es más, no sé ni para qué lo ponen aquí. Son cosas que pasan en vivo en el programa aquí a Doble Nudo, para que sepan que aquí estamos leyendo las cosas que producción hace y estamos en vivo. Aquí nos puede dejar los comentarios. Dice Acuerdo de Escazú, por lo menos ambos dicen que no. ¿Okay? Y en Dichosamente, porque la bancada del Partido de Liberación Nacional además, todas las bancadas legislativas aprobaron el Acuerdo de Escazú por unanimidad. Lo aprobaron en primer debate. Y eso va, obviamente, es un acuerdo internacional. Va a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice, hey, ustedes no le consultaron a la Corte Suprema de Justicia. Y, la mucha. Entonces se devuelve todo el primer debate, hagan la consulta a la Corte Suprema de Justicia, y eso le permitió a una gran cantidad de actores de la sociedad civil enterarse cuál era el contenido del Acuerdo de Escazú. Y dijeron, suave un poquito. ¿Cómo ustedes van a elevar a rango supralegal? Porque esto está inclusive por arriba de las leyes. Es un convenio internacional con graves limitaciones a la propiedad privada, con un empoderamiento a actores de la sociedad civil para que paren todos los proyectos de infraestructura del país que les dé la gana, a mí esa parte de empoderar a civiles, simplemente porque me da la gana, eso de verdad era algo que a mí me preocupaba muchísimo, que se estaba dando muy fácil. Acuerdo de Escazú. Recordemos que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que se firmó en Escazú, no precisamente porque tiene que ver con Costa Rica, simplemente porque el lugar geográfico fue aquí. Pero digamos que coincide con este tema. Voy a seguir porque hay varios temas que sí vamos a ir tocando poco a poco. Alianza del Pacífico. José María Figueres dice que no y Rodrigo Chávez dice que sí. Yo te voy a contar una cosa, Otto. Yo tuve la oportunidad, bueno, al igual que todos ustedes que hemos hecho análisis previos a los candidatos más importantes, José María Villalta, Eliezer Feinsack, Linet Saborío, Fabricio Alvarado, y en este caso quedan obviamente Rodrigo Chávez y José María Figueres, digamos que son los seis más, digamos, bueno, al final son las seis bancadas que hay hoy en día, ¿no? Así es, exactamente. Y prácticamente en el tema de Alianza del Pacífico a mí me llamó la atención de que hay cuatro, José María Villalta y José María Figueres, digamos, diciendo que no, y los otros cuatro estaban muy a favor. A mí me llama la atención poderosamente que cuando uno habla sobre aperturas comerciales, siga habiendo una postura negativa a esto. O sea, a mí me llama la atención. Digo, yo sé que hay otros argumentos que tienen que ver con sectores protegidos, eso lo hablaremos un poco más adelante con temas de los arroceros, el azucarero, etcétera, pero ¿por qué estarle dando la espalda a más globalización? O sea, yo personalmente no lo entiendo. Y un país pequeño como Costa Rica, teniendo la posibilidad de acceder a mercados mucho más grandes, o sea, ya estamos hablando de todos estos países del Pacífico, que es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México. Entonces estamos hablando de tener acceso a esos mercados para colocar productos, esa es la parte de los productores, pero para que los consumidores también tengamos acceso a los productos que se producen allá, entrando a Costa Rica sin impuestos. Y ahí es donde sí ha habido algunos grupos, especialmente grupos vinculados a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que se han opuesto, y algunos industriales que se han opuesto, básicamente diciendo, suave. O sea, nosotros tenemos costos de producción muy altos, no podemos competir, pero el tema es cómo lograr bajar los costos de producción. Es que ahí está el tema, y con ese tema vamos a irnos primero a una pausa. Vamos a ver cómo está el petróleo a esta hora del día. Hacemos esa visión petrolera que no está tan bajito como quisiéramos. Vamos y venimos aquí a Doble Nudo.
Noches de son cubano y mojitos. Acompáñanos este jueves 31 de marzo a las 7 p.m. y disfruta de una noche llena de acordes latinos y mucha alegría. Te esperamos, Hotel Palma Real en Sabana Norte. Reservas al WhatsApp 8325-8121. Estamos de nuevo aquí, ya un poco triste porque ese número del petróleo está bastante alto. Todavía siguen habiendo problemas allá en Europa, no solamente en la parte de Ucrania y Rusia, sino también en el suministro de gas, de petróleo a nivel internacional. En la geopolítica nos ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Bueno, ahí tenemos ese número que quisiéramos que bajara por lo menos unos $20 o $25, ¿por qué no $30? Pero bueno, ese es el precio que hay hoy en día. Y con ese precio, recordemos que el barril de petróleo trae a colación muchísimas cosas que tienen que ver con productos derivados, y uno de ellos tiene que ver con la gasolina que es el motor fundamental de muchísimos transportes a nivel internacional, y por supuesto se empiezan a acarrear costos y gastos operativos en los cuales hacen que los productos sean obviamente un poco más caros. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque antes de la pausa habíamos hablado de que algunos sectores industriales han mencionado no querer entrar a la Alianza del Pacífico porque no tienen esas herramientas de competencia o competitividad. Entonces uno dice, ok, Otto, ¿tendrán o no tendrán razón? Porque al final la gasolina sigue estando cara, obviamente en efecto dominó agroquímicos, fertilizantes, y por el otro lado prácticamente el sector primario sigue siendo tratado como si fuese cualquier sector acá en Costa Rica, y de verdad también tiene sus problemas estructurales que no los hace ser competitivos. Sí, una de las quejas o críticas que yo tengo con sectores productivos del país es que básicamente no han presionado lo suficiente a los gobiernos que hemos tenido en los últimos años para hacer las reformas necesarias para que bajen los costos de producción. En el tema eléctrico, por ejemplo, tenemos unas tarifas eléctricas altísimas. Entonces, ¿para qué se requiere la electricidad? Bueno, no solo para el consumo residencial, en las casas, sino también para la industria, también para el turismo, también para las cámaras de frío que utilizan los agricultores. Entonces, si usted tiene la electricidad muy alta, usted va a tener costos más altos. Usted tiene impuestos a vehículos. Entonces, los impuestos a los vehículos de un 60% hace que usted tenga menos posibilidad de competir contra productores de otro país que no tienen eso. Luego tenemos lo que es la industria alimentaria, tiene costos adicionales por el tema de la protección al azúcar en Costa Rica, frente a los industriales de los alimentos en Colombia que no tienen ese nivel de protección. Y entonces así podemos ir repasando. Lo mismo sucede con lácteos y lo mismo sucede con carnes, etc. O sea, hay mucha protección a estos grupos, pero nuevamente está sustentado en que es muy caro producir agroquímicos, es carísimo. Costa Rica también, por el tema de las protecciones que han tenido quienes hoy distribuyen ciertos agroquímicos. Bueno, y aquí es donde quiero hacer una pausa para ver algunas cosas que convergen entre los dos candidatos, porque ambos candidatos dicen, vamos ahora sí, a bajar algo de los costos. Entonces, ambos coinciden en el tema de las cargas sociales. Ahora, las cargas sociales lo vi en el plan de la unidad, en el plan de Nueva República, en el plan, lo he visto en todos los planes. O sea, yo creo que eso es un copy-paste, y yo creería que si por la víspera saco el día, gane quien gane, eso se va a dar en esta asamblea legislativa, pareciera. Sí, o sea, en el caso de Figueres se está hablando de rebalancear las cargas sociales, que es algo que dijo el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero. Es decir, a ver, se paga mucho, el empresario paga mucho, el trabajador también paga mucho, pero eso dicen, mucho de eso tenemos que meterlo más bien a impuestos generales, bajar, o sea, lo que significa es que esa contribución que se hace a Lima, Salina, a asignaciones familiares, etcétera, lo vamos a dividir con todos, o sea, con todos los pagadores de impuestos de Costa Rica, y le vamos a quitar esa carga a los empresarios. Algunos empresarios dicen, qué dicha, bien, pero hagámoslo entonces para todo el mundo. Ese es el rebalanceo que hablan. O sea, se bajan impuestos por acá, pero se suben los impuestos por otro lado. O se toma ese dinero que va a hacer falta para otras cosas. Entonces va a haber una presión para meter más impuestos. Eso es por un lado. En la parte de reducir cargas
donde lo he visto más es en trabajadores independientes. Lo que pasa básicamente, es que y emprendedores. Bueno, los Sí, de trabajadores independientes, eso se viene hablando hace tiempo. Y es que aquí yo te voy a decir una cosa, Otto. Si bien son los dos finalistas que tenemos hoy en día, no son cosas nuevas. O sea, a mí no me parece, por ahora no hemos visto nada nuevo e innovador, que tú me digas, se están haciendo algo demasiado nuevo, algo así, no lo veo. Pero bueno, lo que sí está claro es que ambos sí por lo menos hablan de temas de cargas sociales. Ahora, por otro lado, cuando se habla de la reducción del costo operativo en gasolina, en electricidad, hay dos posturas muy diferentes que parecieran un poco populistas ambas, pero hay que ver así con pinza qué es lo que se quiere. A ver, en el tema de la gasolina, José María Figueres habla sobre bajar directamente así a rajatabla 100 colones el impuesto que se tiene hoy en día. Por el otro lado, está Rodrigo Chávez hablando de la apertura del monopolio, cosa que hablamos al principio del programa. El tema del rajatabla no es algo nuevo. O sea, para mí no es algo nuevo y para mí, de hecho, ni siquiera lo tiene que hacer un presidente de la República. Lo tendría que hacer hoy, la Asamblea hoy, la que tenemos hoy, ni siquiera la que se tiene que montar en mayo. Y por el otro lado está el tema de la electricidad, que viene hablando mucho de las normas NIF, el tema de Rodrigo Chávez. Y acá eso es algo que también lo he escuchado mucho y pareciera, Otto, y aquí te quiero preguntar a vos, que fuiste exdiputado, si esto es una competencia del presidente de la República, dándole esa instrucción al presidente ejecutivo del ICE, o tiene que ser a través de la Asamblea Legislativa que mande una orden suprema para reacomodar ese balanceo contable. No, es el presidente de la República, puede perfectamente hablar con la Junta Directiva del ICE, el presidente ejecutivo del ICE, me dice, déjense de excusas. Es más, de hecho, hay una orden de contabilidad nacional de que tienen que adoptar la normativa NIF en todas las partidas contables de la contabilidad del ICE. Lo que pasa es que el ICE, y eso me acuerdo como si fuera ayer, porque nosotros tuvimos al gerente general del ICE en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público, donde él decía, mire, si nosotros hacemos eso, tendríamos una situación complicada en el ICE porque ya no podríamos pasar como gasto el 100% de los fideicomisos que se constituyeron para construir muchos de los proyectos hidroeléctricos del país. Entonces tendríamos que pasar solo una parte como gasto, porque hoy, acordémonos, el ICE tiene registrados los fideicomisos como fideicomisos operativos, cuando realmente son fideicomisos financieros. Entonces eso está cargado todo a tarifas y por eso hace que la tarifa sea más cara. Sin embargo, yo discrepo de la posición de Rodrigo Chávez en el sentido de que el solo cambiar, hacer ese manejo contable y obligar al ICE a registrar los fideicomisos como corresponde, como fideicomisos financieros, que eso se va a traducir de inmediato en una reducción del precio de la luz para todos y hacia largo plazo. Y digo esto porque los fideicomisos se terminan de pagar el año entrante. O sea, ya lo que queda es una ventana muy pequeñita. El ICE siempre estuvo postergando con el apoyo del presidente de la República, primero Luis Guillermo Solís, luego Carlos Alvarado, básicamente haciéndoles el cachete al ICE para que el ICE nos aturizara a todos metiendo a tarifas el 100% de esos fideicomisos. No es así como se va a bajar el precio de la electricidad. A mi juicio es abriendo el mercado. Bueno, obviamente abriendo el mercado, haciendo autogeneración eléctrica, que por ahí anda la ley dando vueltas, que ya es ley, ya eso ya no es proyecto de ley. Pero otra cosa importante, Otto, es saber el tema que habla José María, que tiene que ir a renegociar las deudas que tiene el ICE, que son deudas en dólares, ¿no? Obviamente cobrando en colones, obviamente le pega una presión a eso, y también podría darse, y ahí no deja de ser verdad, una de las estrategias que uno tiene que tener como CFO, ni siquiera, o sea, CFO del ICE, CFO de mi casa, CFO o sea, ir a renegociar. La cosa es ver cuánto puede aguantar el Banco Nacional con esas renegociaciones que ha tenido de hidrotárcoles, etcétera, para poder cambiar y bajar esa presión de las tasas de interés que obviamente ahogan al ICE en estos momentos. Sí. Además, la última revisión que tenemos nosotros de los estados de resultados, estado financiero del ICE, se lleva casi 150 mil millones de colones en pérdidas. Entonces, es ahí donde uno levanta la voz acá. A mi juicio es relativamente, ¿no? Daniel, relativamente sencillo bajar esas deudas, pero lamentablemente no lo he escuchado ninguno de los candidatos, porque vos lo puedes hacer perfectamente trasladando un fideicomiso, por ejemplo, la represa del Arenal o la línea de transmisión, venderle al ICE,
titularizás esos flujos, recoges ahorro internacional y nacional y acá, con eso bajas la deuda. Pero eso es muy sencillo. Lo que acabas de decir de titularizar, que es uno de los procesos que a mí me fascina, a mí me fascina, a Daniel Sucre le fascina el tema de titularización. Solamente lo vi en un plan de gobierno y no es en ninguno de estos dos finalistas. Sí, ¿no? sí. Eso a mí me llamó la atención que no hayamos visto eso. Ya casi vamos a ir a la tercera pausa, pero no me quiero ir sin hablar sobre unas posturas que también existen que tienen que ver. En algún momento dejemos cerrar o fusionar instituciones. El señor José María Figueres ha hablado en su Twitter sobre el fortalecimiento del CNP, el Consejo Nacional de Producción, el fortalecimiento de Habdeba, que todos conocemos, y por supuesto también habla del tema de FANAL ahí en esto. Por el otro lado tenemos una postura totalmente abierta, el CNP no tendría que existir, el Habdeba por supuesto eso habría que hacerlo hace 10 años, 12 años, y por supuesto el tema de la FANAL, eso es una bicicleta que había que vender hace unos años atrás para poder hacer. Esa es la posición de Rodrigo Chávez, pero ojo, quiero hacer una salvedad. Aquí no voy a defender a Rodrigo ni quiero defender a José María. No es una postura, no es una iniciativa de Rodrigo. Eso yo lo vengo hablando, perdón, se viene hablando, no lo quiero decir. Se viene hablando hace mucho tiempo. Sí. A ver, muchos hemos venido hablando de eso hace mucho tiempo. El tema de Habdeba, hace tiempo que tenía que haberse hecho bien esa migración entre APM Terminals y Habdeba, y sí, hay un problema con las tarifas de APM Terminals, eso no te lo voy a negar. Pero el tema de CNP, que a todas luces se ha visto como un competidor monopólico que solamente le vende y le puede vender cualquier persona, y que con todo eso, los últimos 3, 4 estados de resultados de sus finanzas han dado negativo, siendo intermediario. Así es. A ver, que a mí me vengan a decir que se fortalecerá, usted tomará la decisión, pero en este caso una postura es seguir status quo y hay otra postura que significa, bueno, vamos a golpear la mesa y barrer un poco los... Es intermediario y tiene los ingresos también de un monopolio que es la Fábrica Nacional de Licores. Entonces, con ese margen de intermediación, más las utilidades del monopolio, aún así produce pérdidas y aún así requiere transferencias presupuestarias anuales. A mí me llamó poderosamente la atención y no voy a hacer del programa esto, pero me llama la atención que estamos viendo algunas instituciones que hace tiempo que se están levantando el red flag, diciéndole, hey, esta institución, la verdad, a ver... Son zombies. Sí, o sea, en algún momento sirvieron, es que no estoy diciendo que no sirvieron, sí sirvieron, pero ya hoy en día puedes hacer muchas cosas más. Hoy en día tú puedes colocar todas las compras por SICOP, incluso lo puedes hacer hasta regionalizado, el SICOP de las compras del MEP. Sencillísimo. Bueno, ahí por ahí, ¿te acordás la historia de la venta de los huevos, que era más barato de ir a la pulpería al frente? Así es. Cosas que suceden en el barrio fino, bueno, y en este barrio fino que en unas horas estaremos eligiendo presidente de la República. Ahorita estamos colocando para que usted pueda ver cuáles son las posturas tanto de José María Figueres como de Rodrigo Chávez, prácticamente en temas económicos, que al final es el tema que nos une a todos por igual. Vamos a ir a una pausa porque así como ya vimos el Bitcoin, así como ya vimos el petróleo, no podemos terminar el programa sin decir, hey, vean cómo está el tipo de cambio aquí en Costa Rica, veámoslo y ya regresamos. Noches de son cubano y mojitos. Acompáñanos este jueves 31 de marzo a las 7 p.m. y disfruta de una noche llena de acordes latinos y mucha alegría. Te esperamos, Hotel Palma Real en Sabana Norte. Reservas al WhatsApp 8325-8121. Tipo de cambio bastante alto para lo que estamos acostumbrados acá en Costa Rica en los últimos 18, 24 meses. Pero bueno, eso tiene bastantes variables metidas en todo esto. Obviamente una de ellas tiene que ver con la incertidumbre y la ansiedad que da la contienda electoral. Por supuesto el tema que ya hemos visto de Ucrania y Rusia, el aumento
de los precios de las materias primas y por supuesto de los productos importados hacen también que haya una presión al alza del tipo de cambio. Pero también una de las alternativas o propuestas que se ha escuchado en las últimas semanas, no en el plan de gobierno, porque aquí sí tengo que hacer salvedad de esto, es poder transferir rápidamente o transformar las deudas de dólares a colones de una manera mucho más sencilla. Esto es una propuesta que lleva José María Figueres con su equipo equipo económico, en el cual facilitaría desde el punto de vista de la CONACYF hacia abajo que la gente que pudiera cambiar todo esto rápidamente. Acá voy a darles mi opinión. Más de 700,000 personas tienen hoy deudas en dólares. Si bien el proceso de desdolarización que comenzó el Banco Central de Costa Rica ahí por los años 2016 para poderle otorgar préstamos en dólares a aquellos generadores de dólares, sí, ha generado un poquito más de colonización, pero seguimos teniendo a muchísimas personas con deudas en dólares. ¿Se puede pasar de dólares a colones? A ver, si bien es muy bonita la iniciativa, imaginemos todos que usted puso dólares, usted como cuenta ahorrista puso dólares y el banco le va a devolver a usted una tasa de interés en dólares. Ese dólar se llama un dólar de captación y luego el banco lo va a colocar. ¿Se lo colocó a quién? A cualquiera de esos 700,000. Si los 700,000 vienen a cambiar de la noche a la mañana todo de dólares a colones, primero, ni hay todos los colones, ni hay todos los dólares y hay un colapso en el sistema financiero. Entonces, este tipo de iniciativas, si bien pudieran sonar muy bonitas, hay que tener muchísimo cuidado porque no es tan fácil soplar y hacer botella y cambiar de un lugar a otro. Y te quiero rebotar aquí en un ping-pong otra que tiene que ver con devolver o por lo menos otorgar el 30% del ROP, el régimen obligatorio de pensiones contributivas, a la persona. A la persona para que pague deudas. Pague deuda. Entonces me gustaría conocer tu opinión en el tema de las pensiones. Ya yo dije el tema de cambiar de dólares a colones la deuda. Sí, también requiere de reforma normativa y es una discusión. No sé si ustedes se acuerdan hace poco para ver si se le devolvía el ROP a las personas para que las personas pudieran enfrentar la situación de la pandemia. Entonces hubo una iniciativa en la Asamblea Legislativa impulsada por Eduardo Cruzan, finalmente no prosperó como se quería, entró la Superintendencia de Pensiones así, no devuelvan eso porque generamos un problema grandísimo porque esas platas están colocadas hoy para financiar al gobierno, se va a hacer un hueco grandísimo y luego, también se metieron en una parte que tiene que ver con el futuro de cada quien y usted cuando llegue viejito, ¿qué va a pasar? Usted no va a tener su platica para hacer su pensión. A mi juicio es una decisión de cada quien en todo caso. Pero bueno, aquí se está planteando la devolución del 30%, ya salieron personas, la SUPEN salió a criticar eso, salió a criticarlo también la gente del Banco Central, muchas personas diciendo, suave, eso no es así como tan facilito como soplar y hacer bombitas de jabón, eso genera un trastoque en el sistema de pensiones y a como está hoy previsto el financiamiento del Estado. A mí en lo personal no tengo problema con que a la gente le devuelvan todo lo que tiene ahorrado, es un derecho de cada quien, pero nuevamente esa es una discusión que no es tan sencilla y es una discusión que requerirá de una Asamblea Legislativa reflexionando sobre todo este tema y el tema de cómo se construye cada quien su cuenta de pensión. A mi juicio esto hay que hacerlo mucho más integral, cambiar IBM por cuenta de capitalización individual, ir migrando hacia un sistema único de pensiones y permitirle a las personas voluntariamente ir construyendo su fondo de pensión. El tema con el sistema de pensiones, como lo vimos en el segundo bloque, Otto, y para todos los que nos escuchan, es que las pensiones están colocadas. O sea, es que a veces uno cree que si uno saca el 30% y a largo plazo. Entonces uno cree que es un banco, que uno llega o un cajero automático y saca el 30%. Entonces, la liquidación de una gran parte de las deudas a largo plazo, colocaciones a largo plazo, no es tan fácil. No, y tiene una penalidad alta. Por eso, penalidades y todo esto. Pero otra de las cosas que quiero comentarles es que hace un par de años Costa Rica entró al club, ¿sí?, al club de los países ricos. Y aquí con esto voy a ir terminando el programa de hoy, porque esa famosa frase de que entramos a la OCDE
nos puso en el país número 38 y ahora empezaron las comparaciones con países que están haciendo las cosas muy bien, una gran cantidad de métricas, que ahora Costa Rica a veces queda de primero, pero por ser uno de los peores países del mundo, por ejemplo, desempleo y desempleo juvenil. Pero otra de las cosas que ha sucedido es que la OCDE, mientras se hizo la solicitud allá por los años 2012 o 2013, la OCDE empezó a estudiar qué es lo que está sucediendo con Costa Rica y cuáles son las recomendaciones y las buenas prácticas que debería tener Costa Rica para poder ir balanceando una gran cantidad de aristas que, por supuesto, en el tema económico habla en un documento muy específico que está en abril de 2020, que se termina publicando por ahí de julio de 2020, que habla de muchísimas cosas, Otto, y una de las cosas que habla tiene que ver con una postura que también vuelve a dividir a los dos candidatos. Liberar, ya se me la lengua la traba, ¿no? Eso, liberar el tema del arroz, el tema de los medicamentos, el tema de los agroquímicos, el tema de los fertilizantes, por supuesto. Y los parte honorarios profesionales. Azúcares y honorarios profesionales, esto llámese los colegios profesionales. Hay dos dos posturas. La postura de José María Figueres y la postura de Rodrigo Chávez. El segundo habla de que yo me apego a lo que dice la OCDE. José María Figueres dice, yo voy a estudiar lo que dice la OCDE. Prácticamente es un no camuflajeado en esto. Y aquí vamos a hablar de cada uno de ellos. Para mí es claro que José María Figueres dice, el mercado del arroz se queda así como está. Y es básicamente desde el Ministerio de Economía se emiten básicamente los precios que se pagan entre los diferentes actores, los porcentajes de utilidad, los que tienen productores, que tienen los industriales, lo que se le cobra al consumidor, etcétera. Hay un nivel de protección. El Estado ha venido protegiendo a un grupito muy pequeño de arroceros, más pequeño aún de industriales, y eso básicamente es lo que Rodrigo Chávez está diciendo, eso lo puedo arreglar por decreto. Cuando él le dice, mire, hay cosas que se pueden arreglar por decreto. Sí, efectivamente hay cosas que se pueden arreglar por decreto. Y esa es una que desde el Ministerio de Economía se puede resolver. Así que en ese tema tenemos una posición totalmente contraria entre los dos candidatos. José María Figueres diciendo, se quedan las cosas así como están. Y Rodrigo Chávez diciendo, vía Ministerio de Economía, fijación de precios, vamos a liberalizar el mercado del arroz. Esa es básicamente una diferencia contundente entre ambos. Luego viene el tema de agroquímicos. Bueno, ojo, simplemente para poner la cuña ahí, liberar el mercado del arroz y quitar el arancel de importación de los 36%. Así es. Está muy importante, ¿no? Que todo eso también se puede hacer vía decreto, porque es un arancel que está creado básicamente... no requiere una ley, está creado, respaldado por decisiones del presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Eso se puede hacer por decreto. Agroquímicos, y hubo una discusión hace poco que una de las empresas fabricantes de agroquímicos y todo, por algo que dijo Rodrigo Chávez, no sé si sea cierto o no, pero en todo caso, el tema de agroquímicos, hace como 12 o más años, no se inscriben nuevas moléculas en Costa Rica. Y nuevas moléculas, nuevos productos, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, por problemas que hay de falta de coordinación o falta de acuerdo entre tres entidades: Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura. Hay un decreto que les dio una competencia compartida y si ellos no se ponen de acuerdo, no se liberan o no se permite la importación a Costa Rica de nuevos productos que podría ser al productor mucho más productivo, que son ambientalmente más amigables, que son más baratos. Entonces, por eso los productores agrícolas dicen, ¿cómo me manda usted ya a competir si yo tengo insumos agropecuarios muy caros, muy ineficientes, contaminantes? Libéremele todo eso. Y eso se puede hacer también vía decreto. Ahí está Rodrigo Chávez diciendo, lo voy a hacer vía decreto, y en este tema José María Figueres no ha dicho mayor cosa. Y luego está el tema de medicamentos también. Sí, el tema de los medicamentos es un tema que se las trae porque aquí hay un principio que dice así, todo el mundo parte porque o hay un oligopolio o los precios de medicina en Costa Rica son muy caros. Digamos que esa es la frase trillada que hemos visto siempre, pero hay que entender qué es lo que sucede con todo esto. A ver, una de las cosas que yo he explicado personalmente, he dicho así, usted si está pensando en tener la marca a precio genérico, eso no va a existir. Eso no va a existir. No va a existir. A ver, eso no va a existir porque
uno tiene que entender de que existe una mercadotecnia, existe una R&D, una investigación de desarrollo, existe el tema de las patentes, existe un montón de cosas que están detrás de una marca y están detrás de la molécula o su componente activo. Entonces, por eso es que unos son genéricos. Ahora, que pueda haber liberación o no del tema de los medicamentos, yo aquí esto se los trae. Se los trae porque no es tan fácil agarrar y decir, es que esto es un mercado porque lo está determinando alguien. Esto es sencillamente es un país que tiene poder adquisitivo alto, es un país pequeño, o sea, no es lo mismo un país de 50 millones de habitantes que 5 millones de habitantes, las importaciones y la distribución de los productos son diferentes y obviamente sí existe algún tema de costos tanto operativos como de investigación y desarrollo dentro de estas moléculas. Entonces, si bien la OCDE lo dice, que, ojo, no lo está diciendo ni Otto ni lo está diciendo Daniel, aquí simplemente en esto sí somos mensajeros, lo dice la OCDE, este estudio que está diciendo que se puede liberar todo esto, este sí es un tema que va a dar muchísimo de cargar porque tiene diferentes aristas, desde la primera que tiene que ver con la receta, que si la receta es por molécula, que si es por marca, que si es por branding, a mí me parece que ya ahí es meterle demasiado escudriño a todo esto y lo que podría es enturbiar más la competencia. Pero sí, yo te digo, Otto, si uno se abre, obviamente podría haber entrada de otros productos, pero tener la marca a precio genérico, eso no va a existir. Pero también ha dicho, y eso lo ha dicho Rodrigo Chávez, de que él permitiría que aquellos productos que ya tengan el visto bueno de la FDA de los Estados Unidos o la Agencia Reguladora de Medicamentos en Europa, en esos casos, esos productos deberían entrar. Y lo mismo en el caso de insumos agropecuarios. Si ya hay agencias internacionales muy prestigiosas, con mucho mayor recursos de investigación para cada investigación, que han acreditado esos productos, pues ya homologue lo que otras agencias reguladoras han hecho. Bueno, te voy a decir una cosa, ahorita que estamos en medio de un tema turbulento, varios países han tomado decisiones con temas de gasolina, etcétera, y una decisión que tomó El Salvador, es decir, cualquier producto que esté registrado en más de 60 países puede entrar a El Salvador, ya, punto. O sea, ya no, y lo hizo por decreto del señor Nayib Bukele, lo hizo la semana pasada. O sea, digo, como tenemos, o sea, no podemos perder tiempo en la burocracia de traer el producto, ver si sirve, ver si no sirve. Lo acaba de decir hace una semana. Como medida, como una de las medidas que tomó, cualquier producto que esté en más de 60 países registrados puede entrar a El Salvador tranquilamente, ya con visto bueno, no sé qué, porque a veces la burocracia es la que nos mata a todos nosotros. Otra de las cosas que quiero comentar, ya que hablé lo de la burocracia, hay 3 temas con los que vamos a terminar el programa de hoy. Y el primero, que digamos el antepenúltimo, es el tema de la 5G. ¿Sí? Esta tecnología, yo no entiendo cómo nosotros seguimos viendo los toros ni siquiera desde la barrera, desde la gradería de Zapote. Yo todavía no entiendo, Otto, es algo que a usted yo todavía no lo entiendo. Me parece que ambos candidatos han hablado sobre el tema de la 5G, han cambiado sus posturas, porque creo que han cambiado sus posturas después de estar hablando con Camtric, etcétera. Sí. ¿Okay? Pero ya nos hemos dado cuenta de que la 5G es muy importante. Otro tema tiene que ver con el apagón, y no es el tecnológico. Lo que pasa es que el tecnológico está dentro del apagón educativo. Así es. Y ahí quiero escuchar también tu versión, porque a mí me parece que esta brecha que se está generando entre los colegios privados, los colegios públicos y los colegios, digamos, vallecentristas con los colegios más alejados, aquí la matriz es complicadísima. Y a mí me preocupa, Otto, que no hayan planes de acción. Si bien ambos lo tienen, que se pueda arreglar esto por lo menos en un par de años. En un año no creo, pero en un par de años por lo menos podrías nivelar la cancha. Muy rápidamente, 5G, bueno, ambos después de decir que no era prioridad, ya aparece, por lo menos en su discurso reciente de ambos, diciendo, sí, vamos a recuperarlo. Y cuando decimos vamos a recuperarlo es básicamente llegar y darle la indicación al ICE de devolver las frecuencias que tiene capturadas al Ministerio de Industria, al MISIT, de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, con el propósito de que el MISIT, en coordinación con SUTEL, saque a licitación esas frecuencias para que se empiece a desplegar la tecnología 5G. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto va a tomar 2, 3, 4 años a partir del momento en que se devuelvan esas frecuencias. Ambos están diciendo, vamos a caminar en esa dirección, aleluya. Eso requiere sí liderazgo del Poder Ejecutivo y no lo que ha pasado en esta
esta administración, que el presidente Alvarado se lo pidió al ICE desde hace 2 años, y el ICE se hizo gato bravo y nunca devolvió nada, y ahora están iniciando un procedimiento administrativo que va a durar toda la vida para recuperarlo. Bueno, ya por lo menos hay una buena señal allá. En materia de educación, porque algo está vinculado con en materia de educación por el acceso a Internet. Lo que dicen es, hay un montón de escuelas que no están conectadas. Entonces vamos a conectar las escuelas a Internet. Ambos dicen, vamos a caminar en esa dirección. Ahí no hay, digamos, diferenciación entre unos y otros. José María Figueres dice, voy a declarar emergencia nacional el tema de la educación, pero no habla inclusive, hay una parte donde dice de mejorar las condiciones de los docentes. Yo cuando vi eso, el Ministerio de Educación Pública ya tiene 90,000 funcionarios. ¿Qué significa mejorar las condiciones? Es darles más dinero, aumentar los salarios. Hay algo que me preocupa, porque es un peso muy grande en la planilla del Estado. No se está hablando de tercerizar los servicios de educación, no se está hablando de homeschooling, no se está hablando de cómo lograr reducir esa brecha generada por el apagón educativo. Se está hablando, sí, de fortalecer el INA para que dé cursos cortos, y sí está hablando de desarrollar ciertos cursos que le permitan a las personas adquirir ciertas habilidades para empleabilidad, para meterse en el mercado laboral. Ambos están hablando de hacer obligatorio el inglés, que el inglés sea casi que la segunda lengua oficial, pero a mi juicio ninguno de los dos se ha metido a hacer planteamientos innovadores en materia educativa, y ahí sí, la brecha entre educación privada y educación pública sigue siendo, es cada vez más grande, y las familias cada vez hacen un esfuerzo más grande por matricular a sus hijos en educación privada, porque la educación pública no está dando la talla. Ahí sí, en el caso de Rodrigo Chávez está muy claro, dice, no está funcionando. Mire, comparado con todo este montón de países, la plata que se le mete al sistema educativo nos está dando pésimos resultados. Eso hay que cambiarlo. No dice cómo, ni dice hacia qué. Bueno, esa es la gran pregunta que hemos visto, digamos, que se ha repetido en muchos análisis, no solamente de la segunda ronda, sino también de la primera ronda, el cómo hacer todo esto. Ya vamos a terminar el programa porque hay 2 puntos claros, y con esto queríamos terminar este análisis que hemos hecho para todos ustedes. Uno, ¿van a haber más impuestos o no van a haber más impuestos? Y el otro tiene que ver con la creación de empleos. En el segundo punto, ambos sí coinciden de que es el eje central, es el eje coaxial de todo esto. Tiene que ver con una generación de empleo, de bajar ese doble dígito por supuesto, a 1 dígito en el nivel de desempleo. Y, por supuesto, se han escuchado muchas veces la pregunta clara, ¿va o no a bajar los impuestos? En los programas de gobierno, voy a decir esto yo solito, no yo. Programas de gobierno, ninguno de los dos habla de creación de impuestos. Uno habla de rebalancear, ya lo habíamos dicho antes, y por supuesto por ahí anda pululando algo que se llama el bono verde en el tema de José María Figueres, que obviamente a uno le llama la atención que cómo se paga el bono, ¿no? Y también están los bonos de vivienda, que obviamente el bono no cae como el maná del cielo. Y la renta mínima vital. Y la renta mínima de la persona que está en la casa, ajá, que también se tiene que pagar. O sea, eso no se paga a menos que usted quiera meterle más impresión de billetes y le meta más inflación al país. No creo que esa sea la vía correcta. Ahora bien, ambos han dicho que no va a haber más impuestos. En las últimas 2 semanas reapareció una idea que no es nueva, ¿no?, que tiene que ver con la reducción de un pareto aproximadamente de unos cuantos impuestos que no recaudan tanto. Eso lo acaba de mencionar José María Figueres. Rodrigo Chávez no se ha mencionado en esto. Esto es una iniciativa que, de hecho, un candidato presidencial ya le había dicho, diciendo 90 impuestos, y por supuesto muchos de nosotros en las trincheras hemos dicho, bueno, acá está el 80-20, más 90-10, podríamos decirlo así, del tema de los impuestos. Pero por lo menos ambos coinciden de que no va a haber más impuestos, y hago la salvedad. Y también quieren ir a negociar algunos proyectos que tienen que ver con el agreement o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otto. Sí, impuestos. José María Figueres mencionó durante toda su campaña el impuesto verde, por ahí aparece también en su plan de gobierno. Sin embargo, dice no más impuestos en los últimos 15 días. Bono verde, 30 millones de dólares, etcétera. Bueno, eso se lo pensaban meter también impuesto a algunos productos que eran contaminantes, con el propósito de financiar el bono verde. Pero ahí ha quedado. Todo eso, en todo caso, pasa por la Asamblea Legislativa.
hay por lo menos una sensación de que no va a haber esa presión muy grande en la Asamblea Legislativa por impuestos. La gran duda también que le queda a uno es si plantean que no se va a vender activos, no se van a explotar recursos naturales, no se va a despedir a nadie, no se van a cerrar instituciones, no se van a aumentar impuestos, ¿cómo balancear una economía donde tenemos un déficit tan amplio? Bueno, esa es una duda que me queda. Lo que pasa y viene el tema de reactivación económica. Ahí está, es que el tema es que aquí todo el mundo dice voy a reactivar la economía y reactivar la economía, pero la reactivación económica de cualquier país no es un switch. O sea, son muchas aristas que te lo van dando, que de hecho te voy a decir una cosa, hay una cosa muy importante. Ambos candidatos, ya en unos 5 días, alguno de ellos va a ser presidente de la República, por lo menos va a entrar con un país con una calificación de riesgo con perspectiva estable, sí, con un tema de finanzas públicas que arrastrando 12 meses de superávit primario, claro, no han vuelto todos a las oficinas, todavía sigue estando el home office, ¿no? En todo esto, y sí hay una especie de mejora en la reducción del déficit fiscal que hoy tenemos en 5,1%. O sea, van a entrar, digamos, mejor a lo que se pudiera haber entrado hace 4 años. Eso digamos, las cifras lo dicen. Pero tampoco es soplar y hacer botella. Lo hemos dicho varias veces en el programa. O sea, si tú crees que todo va a ser con reactivación económica y le estás apostando a 5 o 6% interanual, estarías jugando con fuego. O sea, también tienes que ver qué vas a hacer. O sea, porque puede haber, como se llama en un FODA, tú tienes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas y debilidades lo tienes tú solo. Las amenazas y las oportunidades lo tienes en el entorno, pero también tienes que ver qué hay adentro, porque esos son los nudos que vamos a estar viendo en este país. Señora, bueno, con eso terminamos, Daniel, el primer programa de este jueves 31 de marzo. Espero que el programa les haya generado a ustedes insumos para que este domingo puedan tomar una decisión un poco más informada en relación con qué candidato presidencial respaldar. Si les hacemos un llamado a concurrir a las urnas, a ir a votar. La democracia se nutre precisamente de la participación ciudadana en los procesos electorales. Si usted se queda en la casa, siempre van a haber otros que van a elegir por usted. Y no solamente eso, recordemos que hay países en los cuales no se puede votar. Hay gente que tiene que ir a veces hasta votar hasta con una pistola y todo. Aquí podemos ir caminando tranquilamente a ir a ejercer nuestro derecho al voto, que yo digo que más de que un derecho es un deber ciudadano de todos nosotros. Esto es a doble nudo todos los jueves. Aquí nos vamos a ver a partir de esta semana. Señor Otto Guevara, Daniel Suchar, aquí los acompañamos y nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Frase del día. Nos vemos.